Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. A ver, ¿quién hay por aquí esta tarde? Nueva sesión del club de lectura simétrico. Hoy venimos con un libro para hacer muchas piernas. Vamos a subir y a bajar por un montón de escaleras esta tarde. Hola JGHR, hola Julio Pérez Va, Rebeca Piedra Duenas, también bienvenidos todos, todas. Me alegro muchísimo de veros por aquí. No sé si me escucháis bien, porque he conectado los cascos hace un segundo y no. Espero que me escuchéis bien. A ver que os vayáis uniendo. Vamos a esperar unos minutitos como siempre, a ver si se une nuestro invitado de hoy, nuestro querido Santiago de Molina, que va a estar con nosotros leyendo y comentando este libro, Todas las escaleras del mundo. Gracias Rebeca por la confirmación. Muchas gracias. Ahí veo a María Verónica, veo a Paco, veo a Santi de Molina, que ya está por aquí. Genial. A Hybrid Scapes, ¿puede ser? Sí. Bueno, me alegro mucho de veros a todas y a todos. Santi, nada, dame un minutito que se vayan uniendo los asimétricos, que Instagram vaya avisando, que en fin, estas cosas. Y enseguida te mando la invitación. Antes de empezar, como hago siempre, vamos a darles un abrazo y vamos a agradecer muchísimo la participación de José Tono Martínez y María Pura Moreno, que estuvieron con nosotros el miércoles pasado. Con la sesión del catálogo Hassan Fati a contracorriente. Como os digo siempre, a ver que esto se me desenfoca, perdona, a ver, ya. Como os digo siempre, todas las sesiones se quedan colgadas en nuestro canal de Instagram TV, ¿vale? Ahí las podéis ver todas. Si no llegáis a tiempo, si ese miércoles no habéis podido venir, lo que sea, no pasa absolutamente nada. Ahí os están esperando todas para que las disfrutéis, ¿vale? Mira, veo a Roca Madrigaleri por ahí, a Liliana Martínez, a CEPLIUCLM, a Ruiz Lucía. Bueno, veo un montón de gente esta tarde. ¿Estáis todos preparados y preparadas para subir y bajar? Que es lo que venimos a hacer hoy. Venimos a leer sobre las escaleras. Y yo creo, Santiago, que te voy a dar paso ya, si te parece. Voy a meter la invitación. Mira, veo a Parra por aquí, veo a Gonzalo García Rosales. A ver, voy a mandarte la invitación. Santi. A ver qué tal va todo. Hicimos prueba y todo sale bien, pero ya sabéis esto del directo, como siempre os digo. ¡Hola, Santi! Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás? Pues bien, muy emocionado, la verdad, muy emocionado. Es un... Emocionado, yo también. Estoy ilusionadísima con este libro. Estamos felices de que vuelvas a la casa simétrica con este nuevo título. Muchas gracias por venir y por dejarte liar al club, porque es que siempre os estoy pidiendo, por favor, venid, venid, venid. Y siempre sois todos tan amables de decir que sí, decirme que sí y estar hoy aquí y dedicarnos un ratito. Santi, muchísimas gracias. Es un placer, ya sabéis que es un placer siempre. Gracias, María, por la invitación. No, al contrario, pues si quieres, Santi, ya sé que no te gusta, yo lo sé, pero y además sé perfectamente que todos los que están entrando ahora mismo y las que estáis aquí detrás, le conocéis perfectamente, pero Santi, déjame 2 minutitos, te presento y entramos a los primeros peldaños, ¿te parece? Lo que tú quieras. Genial. Bueno, pues hoy estamos con nuestro queridísimo Santiago de Molina, que es arquitecto y doctor arquitecto. Es profesor titular de proyectos en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde yo tuve el privilegio, ya lo sabéis, de que fuera mi profesor. Además, ha sido visiting professor en distintas universidades, pues como la ETSAM, el ESNE, la Universidad Diego Portales de Chile o la Pontificia Universidad Católica de Chile también. Compaginas, Santi, tu labor docente con todo el trabajo profesional como arquitecto en tu estudio propio. Además, eres director de la revista Constelaciones, director del blog Múltiples Estrategias de Arquitectura, que hemos también tenido la oportunidad de publicar juntas, y hemos tenido sesión del club aquí, así que si queréis ver más de Santi, ver otros libros, aquí está, en el canal de Instagram está. Además, eres autor ya de un montón de libros, como Colas de Arquitectura, Arquitectos al Margen.
múltiples estrategias de arquitectura con nosotros y hambre de arquitectura, y hoy venimos con uno nuevo. O sea, yo es que no puedo estar más contenta y más feliz, de verdad, Santi, de que estés aquí y de volver a, bueno, pues a escucharte y a leerte. Gracias, de verdad. Es un placer, ya sabes que es un gusto y libro nuevo es siempre como lanzar un niño al mundo, o sea que es Al un gusto, mundo. sí. Un placer, ya sabes que es Total. un placer estar con Asimétricas y contigo, María. Lo sé, jo, Santi, gracias a ti de verdad porque es un... Bueno, este libro, vamos a entrar ya al tema, ¿te parece? Vale, Vamos a entrar. Este libro además, eh, para nosotros fue, pues primero es un regalo, ¿no? Para nosotros como editorial, tenerte y personalmente para mí como lectora constante tuya, que te leo en el blog, te he leído, por supuesto, en nuestros libros, en los que, en todos los a los que he llegado, te he leído. Me vuelves a sorprender, Santi, otra vez. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Qué hay aquí en este sí. libro, que es mágico, por cierto, con estas escaleras? ¿Qué nos podemos encontrar aquí? No lo quiero contar yo, prefiero que nos lo cuentes tú. Pues mira, básicamente lo que se puede encontrar es más que escaleras, yo diría una forma de mirar las cosas. Yo creo que al final la escalera es una excusa, ¿no? Porque básicamente es que se trata de un invento ya inventado hace tanto que es muy difícil decir nada nuevo sobre las escaleras. Pero, ¿qué pasaría si, y es la gran pregunta que está flotando en este libro, es si intentamos ver las escaleras de una manera ligeramente distinta? Y ese es el punto que motiva el haberlo volcado a un libro, ¿no? O sea, sabes, porque lo has vivido, que este libro es, en cierta medida, como recoge la herencia de Julio Cortázar y esas instrucciones suyas de cómo subir unas escaleras, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de repente unas escaleras las contemplas como si fuera un invento extraterrestre, ¿no? Pues algo de eso tiene también el libro, ¿no? ¿Qué pasa si tiras de ese hilo y empiezas a ver las escaleras en todos sus pormenores, no solo como un hecho histórico, sino también como un hecho, si quieres, embrionario para la arquitectura, ¿no? Ese es como el siguiente punto. Las escaleras tienen de bueno, pues que aparte de que son que es un sistema arquitectónico que sirve para unir dos puntos a distinta altura, ¿no? Que eso es una cosa que sabemos, también es como una especie de proto-arquitectura, ¿no? O sea, ya casi en sí misma es una idea de arquitectura. Y eso es en el sentido que me interesaban a mí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en vez de estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en realidad en el mundo con las últimas novedades y los últimos sismos, qué pasa si en realidad concentramos la atención en averiguar qué pasa con estas pequeñas cosas de la arquitectura? Y las escaleras es pues como, no sé, los genetistas le ponen mucha atención al gusano, no sé cuantitos, o la mosca del vinagre, ¿no? Porque son como muy básicos a nivel celular. Pues con las escaleras pasaba una cosa muy parecida y ese es el origen en realidad del interés. Siempre ha estado también, como tú decías, como flotando en el blog, el tema de las escaleras, ¿no? Bueno. Sí, sí, es un tema además que es fascinante, ¿no? Porque es que lo cuentas tan bien y ahora vamos a entrar y vamos a leer algunas cosas. No vamos a leer todo, ¿eh? Lo digo ya porque, no, primero porque no puede ser y segundo porque lo que tenéis que hacer es ir a por el libro que os va a chiflar, ya, eso ya os lo digo. Pero es que son un artefacto tan especial. Lo primero, ¿no? Es esta cuestión de la verticalidad, ¿no? Que de repente aparece para conectar, ¿no? Esto ¿cómo podríamos, bueno, cómo lo resumes un poco? Así, en estas ideas de estos encuentros, textos que reúnes aquí, Bueno, pues ¿cómo nos lo contarías? lo que pones sobre la mesa es una de las cosas claves. O sea, ¿qué elemento vertical subraya o sirve para hablar de lo vertical? Y es que están las escaleras. O sea, uno puede hablar de la luz, de la conexión del espacio, uno puede ponerse como un arquitecto clásico, pero en realidad es mucho más pedestre. O sea, tú necesitas cambiar de altura de un sitio a otro. Y eso es ya la definición misma de lo vertical. O sea, casi es posible. ¿Quién es capaz de hablar de lo vertical en términos incluso de progreso social o psicológicos? Si no es por medio de la figura de la escalera, ¿no? O sea, lo bonito de la escalera es que en realidad no, pues eso, como decíamos antes medio en broma, no tiene inventor. Y sin embargo, si encontramos una escalera, qué sé yo, en un planeta lejano, qué sé yo, en Marte, tú imagínate que llegas a un sitio y te encuentras una escalera. Ahí sabes que ha pasado un hombre. O sea, porque ya reconoces la escala de una persona subiendo
o utilizándolo Ujú. su cuerpo, su organismo, de una manera distinta. Yo no sé cómo serán las escaleras para extraterrestres, pero estas de las que he Igual no visto, necesitan, a lo igual mejor no, levitan, Santi, quién puede ser, sabe. pero desde luego esta sucesión como de pisas y contrahuellas que nosotros usamos están directamente relacionadas con nuestro cuerpo, con nuestra manera de, nuestra biología. O sea, son una especie de contramoldes de cuerpos. Y en ese sentido es muy interesante y muy elemental. Yo creo que lo elemental tenemos la ocasión de verlo con otros ojos, o tenemos la obligación de verlo casi con otros ojos, ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo que es un poco la obligación y además en este libro lo que tú propones es precisamente eso, ¿no? Otra manera de estudiarlas, porque no se trata de hacer como una especie de recorrido por todas las No, infinitas escaleras que existen en el mundo, no es eso, sino reconocer en ellas pues estas cuestiones comunes, errores comunes a veces son aciertos, a veces son inventos y otras veces son posibilidades, ¿no? Santi, yo creo que esto claro. también es importante aclararlo, no se trata de que sea un compendio de escaleras, Ya, ¿no? esta es una de las cosas también mentirosas del título. Bueno, los títulos tienen Bueno, esta es dualidad. una Bueno, travesura. no, es una travesura, pero tiene cierto sentido. O sea, desde el principio sí que se renunció a hacer un catálogo de escaleras. O sea, que es uno de como de los grandes abismos en los que han caído todos los libros que tratan sobre escaleras. Hacer una especie de bueno, Tusquets y Templer y tantos otros han hecho intentos de una entomografía, así en términos animales, de clasificación de las escaleras, que uno no quería caer en el mismo sistema, pero sí por lo menos por lo menos un estudio de las cualidades comunes de las escaleras, de todas que cumplen todas las escaleras, eso sí se podría hacer, se podría intentar. Ese es el intento y el motivo por el que en realidad el título de todas las escaleras del mundo no es mentiroso del todo. O sea, no están todas las escaleras del mundo en el libro, pero sí están todas las cosas que tienen las escaleras del mundo. Como esa especie de círculo concéntrico que van reuniendo todas. Eso yo creo que sí que más o menos está logrado. Por tanto, no es un libro en realidad exclusivamente como concentrado en el desvelamiento de todas las familias de las escaleras, ¿no? Y eso es lo que le libra de que sea un libro que vaya a caducar dentro de 20 años cuando aparezcan 15 escaleras más maravillosas en el mundo también, ¿no? Esa vocación como de permanencia también está ahí como presente. Sí, ¿no? Y también lo dices, ¿no? Que haces también una reflexión en como que igual hay que empezar a pensar en cómo es esa escalera del futuro, ahora con tantas cosas que ya abordas, por ejemplo, por supuesto, las escaleras mecánicas, abordas la rampa, abordas el salvaescaleras, ¿no? Para las cuestiones de accesibilidad, ¿no? Abordas un montón de cosas, pero también traes aquí cosas que, por ejemplo, yo personalmente reconozco que yo no sabía cómo se llamaba el primer peldaño, el segundo, Bueno, es una pero cuestión poética más que otra cosa, ese tipo de cosas. Pero sí que hay una cosa también interesante en esto que mencionas de generalmente las historias y las taxonomías de escaleras dejan fuera a todos los hijos bastardos, o sea, dejan fuera las escaleras mecánicas, dejan fuera exacto. los salvaescaleras, dejan fuera las rampas y las rampas italianas. O sea, de alguna manera uno se sentía también culpable si dejas fuera a esos primos que no son tan lejanos, o sea, no solo por No son los tan nombres, lejanos. no, en realidad pertenecen a esa familia de las comunicaciones verticales en el sentido de la progresión rítmica, ¿no? Por así decirlo. Y en ese sentido también es interesante esta cuestión básicamente aparentemente circunstancial del mundo de la escalera como elemento que de alguna manera unifica la arquitectura, ¿no? O sea, no solo conecta dos espacios, sino que también conecta tiempos distantes, de alguna manera también conecta personas y situaciones, o sea, de alguna manera conecta generaciones. O sea, que es curioso que una misma escalera la hemos subido distintas generaciones y cada una de esos peldaños va significando cosas distintas para todos nosotros. ¿Cuánto las escaleras en realidad también son capaces de guardar memoria de la gente que ha subido por ellas, ¿no? O sea, El tiempo, ¿no? El tiempo congelado en la escalera también, ¿no? Bueno, congelado y a la vez activo, ¿no? efectivamente. Tienen su desgaste propio, tienen su propia materialidad, tienen su propio mundo de... Si lo pensamos en realidad, las escaleras es una sucesión de rincones y esquinas. Y no nos fijamos mucho en esta tampoco microarquitectura que tienen todas ellas, ¿no? Yo creo, de verdad que creo que es
está implícito un modo de ver la realidad de la arquitectura a la que estamos llamados también los arquitectos. O sea, no soy un especialista en escaleras, los hay especialistas en escaleras, ¿no? Y insisto, esto de alguna manera, este libro también es un homenaje declarado y una admiración sincera por el trabajo de Tusquets, por ejemplo. O sea, que con su Requiem por las escaleras uno se siente muy identificado. Bueno, una de las motivaciones de que este libro ya uno, así como se lanza a confesar todo, una de las motivaciones de este Dale, libro... Santi, que estamos en familia, dale. Una de las motivaciones en realidad también es que en un momento 4 personas se metieron conmigo por hablar de las escaleras. Motivadamente, quiero decir, se metieron conmigo, quiero decir, había 2 personas con movilidad reducida que me decían, que me preguntaban que por qué los arquitectos nos gustan tanto las escaleras. En los otros 2 ataques, estos ya menos justificados y más, ataques, o sea, fueron muy amables, reconozco que fueron, pero que me hicieron pensar, ¿no? O sea, ¿por qué las escaleras hoy tienen tan mala fama? Porque son políticamente incorrectas. O sea, nadie puede decir que le gustan las escaleras porque estás dejando fuera del uso de las escaleras a personas que directamente, en realidad todos vamos a ser personas con movilidad reducida en algún momento, pero ¿por qué las escaleras tienen que sufrir la mala fama de que no se puede utilizar por todo el mundo en todo momento, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que soportan muchas normativas castrantes como para que encima no las prestemos atención. Y en ese sentido es una especie de cosa, no como afán proteccionista de la naturaleza, pero de la arquitectura, ¿no? De decir... O sea, el lince está amenazado, las escaleras están amenazadas, pero en realidad nadie se encarga de protegerlas, cuando los arquitectos pues estamos llamados por lo menos, no sé si a protegerlas, pero a hablar de ellas, ¿no? Sí, y a pensar sobre ellas también, ¿no? Quizá esa mala fama, Santi, a ver, corrígeme, pero estoy pensando contigo, ¿eh? No tengo nada, pero quizás precisamente por eso, porque no son democráticas. No son democráticas. Ponen, jerarquizan, y en ese momento, claro, están clasificando. De hecho, antes las viviendas, pues, digamos, cuantas más escaleras había que subir, más pobre eras, y el rico vivía siempre en el bajo, ¿no? Estas personas, ahora a veces no, al contrario, el que puede subir más arriba con la ayuda del ascensor, por ejemplo, hay más poder adquisitivo y más capacidad. Entonces, quizá es por esa situación, ¿no? La no democratización del espacio y esa mala fama que llevan, ¿no? Puede ser por eso. O sea, desde luego la historia del quien vive abajo y de quien vive arriba marca directamente el estrato social, ¿no? O sea, seguramente no habría posibilidad de progresión social sin las propias escaleras tampoco. O sea, también se le puede dar la vuelta al razonamiento. Pero sí que es verdad que están metidas en un discurso del que es muy difícil librarlas. O sea, a lo mejor no hay que librarlas tampoco de ningún discurso. O sea, las escaleras pasan muchas atrocidades a la vez que muchas alegrías. Siguen pasándolo, ¿no? O sea, son unos instrumentos, como se dice en algún sitio del libro, son instrumentos para matar, pero también son instrumentos salvadores o del mundo de la salud, ¿no? O sea, nos recomiendan subir y bajar escaleras también como un remedio para bajar el colesterol, ¿no? En fin, por ejemplo, viven en un mundo, yo creo que suficientemente rico como para prestarles atención, ¿no? Siendo arquitecto. Sí, desde luego. Yo creo que son ese espécimen que, además, en el que tú has puesto el foco, y yo quiero que vamos a empezar a leer, porque si no aquí se nos va a pasar la hora y yo no quiero dejar de leer por lo menos algunos. Y ahora comentamos. Santi, habíamos pensado primero en el de invento totalmente inventado, ¿no? Bueno, tiene que ver con mucho esto de lo que estamos hablando. Tiene que ver con todo esto de lo que vamos a hablar. Sí, eso es. Totalmente. ¿Quieres que lo lea? ¿Quieres que empiece a leer? Venga, léelo. Sí, dale. Bueno, en realidad el libro empieza así. El libro empieza así y habla de Borges, que esperando un ascensor que tardaba más de la cuenta en llegar, pues pronunció una frase que es memorable para cualquier amante de las escaleras. Y le dijo a su acompañante: vayamos por la escalera que está totalmente inventada. A mí esta es una cosa que me fascina, ¿no? Dice, como las bicicletas o los libros, la escalera parece estar completamente inventada desde su origen. Sin embargo, puede que no esté totalmente descubierta. La idea de escalera, como cualquier idea platónica, no pertenece a nadie. Y como esos inventos universales, que lo son sin un inventor, pervive lejos de las patentes y del territorio de los bufetes de abogados, capaces de pleitear a la mínima sobre sus derechos de autoría. Tampoco hay leyendas
ni mitologías que atribuyan la magia del descubrimiento de la escalera a un hecho milagroso por parte de deidades o de héroes. Al contrario, que el fuego robado, las escaleras son empleadas por seres legendarios. Pero hay que subrayar que solamente de un modo instrumental o escenográfico. Esta sucesión de pisas y tabicas es invisible y opaca a la hora de soportar heroicidades o mitos. No son el sujeto de la historia, sino simples actores de reparto. Yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, son invisibles las escaleras. Invento sin inventor, la escalera es un descubrimiento de los que se hace de una vez y para siempre. Por eso, y una vez hecha la primera, ¿qué había de hacer después? ¿Dónde estaba la posible mejora? La concepción de la escalera es una de las más memorables, eternas y puras de las que ha hecho el ser humano en su historia. Su uso diario ha hecho invisible su importancia. Y finaliza. Cuando el hombre dio el primer paso sobre la Luna, a menudo se olvida que lo hizo no solo gracias al talento de la ingeniería, la matemática y la ciencia aeroespacial, sino gracias a disponer de una simple escalera. Pues es verdad, o sea, que nadie ha hablado de la escalera que dio paso a hablar del primer paso del hombre en la Luna, ¿no? O sea, es una especie de... ¿Quién inventó, quién diseñó esa escalera que se llevaron Armstrong y los primeros astronautas a la Luna? Nadie. En realidad, invisible. Y volvió sin honores. Sí, volvió sin honores. Esto vamos a hacer, aunque solo sea por es una reivindicación de todas las escaleras que han formado parte de la historia y que han sido silenciadas, Santiago. Esto no puede ser, porque es cierto, cuando leí este párrafo, lo tengo marcado, de hecho, en mi versión, digo, es que es verdad, es así. Si no hubiera sido posible ese paso, porque si no hubiera sido un salto y ya no hubiera tenido sentido, ¿no? El salto para la humanidad y el salto para el hombre, ¿no? Sino que es un paso porque estaba la escalera en medio, ¿no? Ya, pues fotos, no se hicieron fotos. O sea, de la bandera sí, se volvieron con rocas, se volvieron con los testimonios de los astronautas, pero la escalera aquella no le hizo caso ni nadie a la pobre. Bueno, pobre. Se merecían un libro. Uno más. Desde luego, uno más. Bueno, uno más, pero con una visión, como estáis viendo, los que estáis ahí detrás, que no es lo que decíamos, un listado, sino unas propuestas sobre las mismas escaleras, ¿no, Santi? Porque es que aquí de todo, ¿no? Porque luego tenemos aquí el capítulo de nombrar peldaños, que es uno de los que a mí me más... A ver, gracia en el sentido de que yo no lo sabía. Y entonces, claro, cuando uno no sabe una cosa y se la descubren, pues es muy divertido, ¿no? Esto, no sé si quieres leer este en concreto o pasamos al siguiente. No, mira, esto de los nombrar peldaños, que a ti te llama mucho la atención, en realidad es la tarea de un poeta. O sea, hay... Sabéis que en el mundo de la publicidad, bueno, la poesía desde luego, pero que en el mundo de la publicidad están buscando constantemente hablar de marcas, de... Pues Fernando Beltrán es una especie de renombrador de cosas. Y una de las cosas con las que uno se topó fue que se le ocurrió poner nombre a cada uno de los peldaños de las escaleras. En realidad las escaleras no tienen... El nombre del primer peldaño no es en trama, como dice Beltrán, pero podría ser. Podría ser totalmente, o sea, y en las reuniones familiares decir esto, de repente quedas, nadie lo sabe, no, pero es muy interesante también porque el nombrarla, como tú muy bien dices, es que además esta última frase, a mí me encanta, la última frase de esta entrada dice, pues, si me permites, Santi, dice, no olvidemos que un pastor no lo es porque cuide ovejas, sino por conocerlas a todas por su nombre. Esto es igual, o sea, darle un nombre a las cosas significa darles el valor correspondiente y la dignidad también, ¿no? Entonces, por eso me llama tanto la atención, no porque se llame en trama o doma, me da igual, simplemente porque alguien haya pensado que sea necesario nombrarlo, me parece ya especial, ¿no? Es que tenemos responsabilidad como arquitectos de eso, pues como los pastores, de dar nombre a las cosas. Lo que pasa es que no le damos un nombre a través, o sea, como lo hace el poeta, le damos nombre a través de la forma, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma adecuada de cada uno de los peldaños? Generalmente, o sea, uno tiende a dibujar las escaleras o hacer las escaleras como una repetición sin fin del mismo peldaño. Pero ¿qué pasa si consideráramos que cada uno tiene cansancios acumulados distintos? O, ¿no? ¿Qué pasa si ese tercer peldaño entendemos que también vale para una conversación entre vecinos? Porque está a la altura que permite ser un asiento. O que el último es el que produce tropezones, ¿no? O sea, si pensáramos en esos términos las escaleras, seguramente
las haríamos mejor, no sé, pienso. Sí, Pero sí, bueno, seguramente. lo que no nos libraría a nadie nunca de las escaleras es de tropezarnos con ellas, Eso es. ni de que estén sujetas a normativas muy crueles. Ujú, Y de soportar torturas para probar su durabilidad. O sea, este texto que ujú. a ti te hacía tanta gracia. Bueno, espero que me lo perdonen las suegras de la sala. Hay un Por texto, favor, si hay suegras en la sala, no enfadarse, por favor, tiene que ¿eh? ver, tiene más que ver en realidad con el tema de la normativa edificatoria y con Óscar Tusquets, que se quejaba Ujú, que cada vez estaban más amenazadas que con otra ujú, cosa. El texto dice, en Francia, país de la guillotina y de la enciclopedia, la prueba de resistencia de las barandillas recibe el preciso nombre de prueba de la suegra, test de la Bergmer. El ensayo consiste en dejar que una bolsa de 50 kilogramos de peso llena de pequeñas canicas de acero, nunca una suegra fue tan poco pesada, he ahí una de las ironías del asunto, golpee en su caída pendular a una sufrida barandilla. Si ésta resiste el envite, la barandilla, me refiero, significa que en la vida real, ante un indeseable empujón o un casual tropiezo en el rellano de una escalera, toda suegra debiera quedar felizmente a salvo. Sin adentrarnos en el escalofriante tema de las familias políticas y sí en el de las escaleras y las limitaciones que sufren, lo cierto es que tal es el sentimiento de amenaza y de peligro que ofrecen estos hermosos mecanismos que el mundo occidental se ha visto en la necesidad moral de regular su diseño hasta el extremo. No solo se impide la fortuita caída de una madre política debida a la fragilidad de una barandilla, sino que incluso éstas puedan ser escaladas, tropezar o atrapar a nadie. Con razón, Óscar Tusquets acusaba a este universo normativo de ser el causante de la muerte de las escaleras. Por eso, si hay que elegir entre la metafórica prueba de la suegra como representación de la suma de estas castrantes y despreciables imposiciones legales o entonar un responso por las escaleras, sin dudarlo, se vuelve perentorio comprometerse con el salvamento de estos seres desprotegidos y maravillosos, capaces de llevarnos lejos, a veces hasta el cielo. A las escaleras me refiero. Bueno, o sea, hay textos irónicos, hay textos de todo orden de cosas. Los hay ujú, más ligados al vocabulario de las escaleras, hay un repaso también por la jerga que rodean las ujú, escaleras, ¿no? Seguramente ujú, la ujú. palabra chicarraclán o chicarraclán no la conozcan todo el mundo. A mí me sorprendió en una visita de obra en Andalucía, cuando estábamos justo recién acabado la carrera, y el obrero nos dijo, bueno, el chicarraclán de la escalera, ¿cómo lo hacemos? Y yo me di cuenta que no Y tengo. todos pensasteis, ¿y eso qué es? Reconozco que no lo he vuelto a oír, pero me pasé bastante tiempo inquieto, ¿no? Y el texto surge a partir de eso, ¿no? Ujú, Hay un texto dedicado directamente a cómo hablamos de las escaleras y de sus partes. ujú. ¿Lo leo, María? ¿Quieres? Sí, 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 claro que sí. Es que además también teníamos aquí esta con acento, con tilde, con no tilde, con tal. ¿Qué hacemos con esto, no? Así que adelante, vamos a ello. Desde tiempos ancestrales, la jerga, ese lenguaje oscuro y hermoso ligado a profesiones relacionadas con saberes secretos, pervive como un blindaje frente al intrusismo y al desvelo de sus misterios. En arquitectura, el uso de la jerga está ligado a un saber cuya sombra ha crecido la masonería y sus símbolos, y donde el secreto siempre ha estado considerado un valor. Tal vez por ese motivo, las palabras han sido siempre tan significativas en esta vieja profesión. Ante la imposibilidad de demostrar la pericia al instante, solo los que dominaban su lenguaje podían pertenecer al secreto o selecto círculo de los que saben. Por eso, Ujú, quien no sabe a qué se refiere un maestro en la obra cuando le hablan del chicarraclán, de una escalera, del sagrado y sonoro chicarraclán, queda al instante fuera de ese círculo. Un círculo que resuena como un eco desde hace miles de años. No hay escalera sin chicarraclán o zanca, ni arquitecto que debiera ser admitido en su gremio que pueda no conocer su nombre. Pero, ¿y el futuro de esa jerga? ¿Acaso no están llamadas las nuevas generaciones a buscar nuevas palabras para las escaleras y su complejidad? De hecho, ¿acaso no ha demostrado la arquitectura a través de la concreción de sus obras que los términos hoy empleados para su descripción y su pensamiento han ido quedándose cortos? ¿Por qué soportar, pues, la parquedad de llamar a las partes de la escalera de la misma manera cuando hay quienes han convertido sus primeros peldaños en una plataforma de salto olímpico, un reclinatorio o un monumento? ¿O cuando hay quien ha reblandecido la piedra en los suyos como si se tratase de manteca?
Cada escalera no solo apela a un vocabulario secreto, sino que clama por nuevas palabras que la describan. Entre otros motivos, porque al renombrar sus partes pueden llegar a descubrirse sus próximas formas. Bueno, a mí me encanta la imagen que acompaña el texto más que el texto. La palabra es fantástico, pero... Voy a ponerla aquí arriba. La escalera es esta escalera de Buontalenti es una especie de... Impresionante. Sí. O sea, parece que está hecha de mantequilla pura. Sí, es que es increíble, ¿no? Por eso cuando cuentas esto, ¿no? De poner el ojo en la escalera, de repente, claro, igual la ha visto mucha gente, ¿no? Pasando por ahí y ni siquiera han reparado en esa característica plástica, ¿no? Que pueda tener las escaleras, la característica material, ¿no? Tienes otros textos, ¿no? Sobre el material, sobre el contacto físico con la escalera, sobre el pasamanos, la barandilla. Aquí hay un montón, ¿no? De esto, pero uno no repara en este tipo de cosas hasta que no lo mira de esta manera, ¿no? Y de hecho hay otro texto que es justo el siguiente, el necesario descansillo, que a mí también me gusta muchísimo porque no sé si lo quieres leer entero o no, pero es que a mí me gusta porque nadie repara en lo necesario que es el descansillo, valga la redundancia, en una escalera, ¿no? Imagínate que hubiera que subir todas las escaleras sin descansar. No sería viable para nadie, ¿no? Sería escalar, no subir. Vamos a leer la primera parte y la última, ¿no? Porque yo creo que la reflexión también de Kant es bonita. Dice la cita de Kant, sobre todo, sí. Dice, la palabra descansillo, empleada en castellano para referirse a esas breves superficies horizontales que interrumpen las escaleras y que proveen cierto sosiego entre las extenuantes subidas y bajadas, difieren en fondo y espíritu de las empleadas en inglés, donde se denominan landing. Curiosamente, la palabra castellana habla de las consecuencias que provocan las escaleras en relación con el cansancio que producen. Las escaleras agotan y por eso necesitan tramos horizontales más amplios que los peldaños donde aminorar la marcha. A veces cambiar de dirección y permitir que el ejercicio repetitivo de subir o bajar no acabe convertido en un tropiezo. Sin embargo, la palabra británica habla más sutilmente de su relación con el suelo, con el terreno, land. Para el mundo anglosajón, nuestro descansillo es innecesario, se da por supuesto. O dicho de otro modo, como es evidente que por las escaleras la gente se cae, debe ofrecerse un lugar de aterrizaje preferentemente antes de llegar al suelo. Bueno, luego el texto sigue, pero sobre todo es bonito como la aproximación de segundas lecturas que hace en realidad Louis Kahn de los descansillos, y que dice, en realidad los descansillos tienen que ser habitaciones. ¿Por qué? Y Kahn dice, las escaleras deben tener un rellano, cantidad de rellanos, y el rellano debe querer ser una auténtica estancia. El rellano es una cosa maravillosa porque la misma escalera, es usada por un niño, por un joven y por un viejo. Y cuando el viejo sube las escaleras con el niño y llega al rellano, allí debe haber una ventana, a ser posible una ventana con asientos, y aún mejor si tiene un estante con libros. Así, mientras sube, dice al niño, ¿sabes? Siempre deseé leer este libro. O sea, disimular es un arte propio de la arquitectura, en realidad, y de los abuelos y sus achaques, encuentran en los rellanos como el sitio, ¿no? O sea, las debilidades, seguramente en las escaleras también encuentran un espejo. O sea, las escaleras son mucho de cómo nos vamos haciendo también mayores con ellas, ¿no? Mayores, del paso del tiempo y del uso que le podemos dar. Y a la vez también, ves, por ejemplo, la imagen que acompaña en este caso es la de Elena Ubardi, que es maravillosa, ¿no? Y en ese descansillo también uno se puede parar a mirar y a contemplar, ¿no? De repente, ese descanso, darse ese espacio y ese momento en la subida, en el tránsito del tiempo, es que es maravilloso. Todo es una metáfora, ¿no? Y me encanta. Santi, ¿por cuál quieres seguir? Es que cualquiera, o sea, yo tengo aquí una cantidad de ellos seleccionados que no no puedo. A mí me gusta mucho en relación a esta cosa de las debilidades, hay luego muchos intermedios, Sí. El ingenio de la escalera de la muerte, el vértigo. Bueno, hay muchas cosas de estas, pero si quieres leemos las escaleras de la piscina, que tienen que ver con esta, Venga. que tienen que ver con esta cuestión de cuánto nos ponen a prueba. Dice, existe un odio general y no declarado hacia las escaleras de las piscinas. Un odio tan real como inconsciente. Sus brillantes tubos de acero y sus travesaños antideslizantes no logran hacerse ni amables ni útiles a pesar del aire de limpieza y lustrosa eficacia que intentan transmitir. Esas escaleras verticales, cuyos peldaños siempre permanecen invisibles debido al reflejo del agua veraniega o a nuestra propia torpeza,
son de hecho un invento muy mejorable. Efectivamente, por su forma y perfecta verticalidad, pertenecen a la incómoda familia de las escaleras de barco, de las escaleras de registro de los cuartos de instalaciones e incluso a la de los viejos trasteros. Sin embargo, las escaleras de las piscinas, y me refiero a esas que amenazan con moverse ligeramente cuando uno menos se lo espera, son su peor espécimen. Con ellas nos golpeamos, real o figuradamente, al dar una última abrazada, pero a su vez en su peldaño superior nos sentamos, como en un cruel descansillo, tratando de atemperar el contraste de temperatura de nuestro cuerpo y el del agua al entrar a la piscina. En ellas siempre hay alguien que obstaculiza la salida o la entrada al rectangular o arriñonado foso de agua. Su uso, en fin, esconde una secreta violencia, cuya más grave manifestación pertenece al orden de la moral. Cuando uno es joven, trata de no utilizarlas para entrar o salir del agua por motivos de pura y apolínea agilidad. De modo que el salir de una piscina con algo de decoro solo es posible a una edad, convirtiendo indirectamente su uso en una indeseable declaración del paso de los años. En pocas ocasiones usar una escalera se convierte en un insulto. Sin embargo, las de las piscinas son, como sucede con algunos descansillos, un cruel recordatorio de nuestra progresiva decadencia. Ojo con el verano. Ojo con el verano que se acerca. Cuidado con lo indigno de subir por la escalera por la escalerilla de la piscina, por favor. Bueno, la de las piscinas son ligeramente indignas, pero hay unas, las que en realidad nos matan, no son las de las escaleras. Las que en realidad nos matan son las escalerillas del bus, que es el siguiente capítulo. Es el siguiente capítulo. Vamos allá. Nos recuerda Virginia Woolf que no son las catástrofes, los asesinatos, las muertes, las enfermedades las que nos envejecen y nos matan. Es la manera como los demás miran y ríen y suben las escalerillas del bus. Las escalerillas de bus no propinan golpes mortales, salvo cuando vemos subiendo por ellas a jóvenes sonrientes y felices. La vida se pasa rápido y por eso, y como es un espejo, el papel de todas esas escaleras insustanciales resulta crucial. En ellas se concentra la imagen de la agilidad necesaria de una juventud que no piensa mientras las sube o las baja. En ellas nos comparamos. En esas escaleras se concentran las miradas propias y las ajenas. Observamos el subir de otras personas y nuestro propio subir en esos breves peldaños, su agilidad, energía o lentitud como el que contempla un escaparate. En ellas se exhibe su garbo o su desgaste. En ellas incluso brindamos nuestra ayuda. Son, en resumidas cuentas, como esas viejas cabinas de fotografía que nos retratan en poco tiempo. O mejor aún, son un poco como esas escalerillas de las piscinas que acabamos de abandonar felices hace un instante. Sin embargo, cabe recordar que el uso de las escaleras de las piscinas no es obligatorio. Me refiero que, llegados a un punto, se puede prescindir del obsceno baño veraniego, pero no del autobús. Del autobús, difícilmente. Es que me río porque ayer lo comentábamos, justo seleccionando esos textos, pero es que es verdad, es que es verdad. Yo te diré que yo procuro no utilizar las escaleras de la piscina porque me parece, aparte de peligroso, me parece que indica cosas. Hay que usarlas. Hay que usarlas, pero también te diría, pero aquí, por ejemplo, has detectado que estas no son la mejor versión de una escalera. Por ejemplo, esas escalerías, hablo de las escalerías metálicas, no las que están ya preparadas, no en realidad que son escaleras, ¿no? Pero es que ves, por ejemplo, aquí hay una posibilidad de mejora de este intento que yo creo que habría que plantearse. Aquí alguien que haya detrás por aquí, que ahora se vaya en verano, que le dé vueltas, a ver si alguien propone algo un poquito mejor para esta solución, ¿no, Santiago? Están inventadas también las escaleras estas como ciertas que se meten en el agua, pero que al cuarto peldaño ya no ves dónde estás poniendo el pie y pareces un poco como... sí, como... Vas un poco... ¿Qué hago? Roza el chiste. Y por otro lado, sí, lo que decíamos antes medio en broma, las escaleras es un texto que no teníamos marcado, pero también son una fuente de salud. Sí. Te dice, todo el mundo te dice que tienes que subir y bajar por ellas, porque es que se queman un montón de calorías. Bueno, han inventado en los gimnasios, una cosa que simula, es un simulador de subir escaleras en realidad, que son dos cosas así que tienes que ir empujando con los pies realmente, ¿no? O sea, que también sería la otra parte, ¿no? ¿Lo quieres leer? Bueno, no sé si todo, pero ¿quieres leer alguna parte de Escaleras y Salud? Se lo guardamos a los lectores.
Vamos a futuros. guardárselo, vale, pero entonces antes de seguir, y yo te quería preguntar, porque nos hemos saltado aquí un par de textos, pero no para que los leas, pero sí yo te hago la pregunta. ¿Una escalera se sube? O sea, ¿son para subir o son para bajar? Es como el huevo y la gallina, ¿qué es antes? ¿El huevo, la gallina? ¿Qué es esto, Santi? Cuéntanos. Esto es una buena pregunta y como te has leído el libro ya sabes bien de qué va. Pero yo, o Ya sea, lo en el sé, libro se pero... plantea que hay escaleras específicamente diseñadas para subir y hay escaleras específicamente diseñadas para bajar. ¿Y cómo se sabe esto? O sea, hay escaleras que se derraman hacia ti, ¿no? O sea, que van generar una especie de contracorriente y que se vuelven difíciles de subir o difíciles de bajar o que ofrecen, también como se asegura en otras partes del libro, pues el jugar con el corazón del que está subiendo o bajando. O sea, en realidad las escaleras también tienen detrás un electrocardiograma oculto, ¿no? De alguna manera las escaleras nos están contando cuánto son capaces de acelerarnos el pulso, ¿no? O sea, a veces una escalera consigue acelerarnos el pulso más que una discusión. Las escaleras pueden ser escaladas. Sí, de hecho, mira, la de salud mostrabas una, ay, que la he perdido. ¿Dónde está? La de la salud. Aquí está, ¿no? En realidad, esta escalera no se sube, esta escalera se escala, en realidad, ¿no? Sí, hay escaleras que están como aludiendo a seres de otra dimensión, ¿no? Y a los mortales, en el momento que les cambias la proporción, pues se vuelven muy frágiles, ¿no? O sea, están constantemente jugando con esa duplicidad de quién sube o baja por ellas. Y en realidad nos están poniendo obstáculos para que el llegar arriba sea más satisfactorio, placentero o gratificante, ¿no? O sea, unas escaleras por las que cuesta subir nos están prometiendo cosas arriba dignas de alcanzar, ¿no? Por así De ese decirlo. esfuerzo, ¿no? De ese esfuerzo. Sí, sí. Y de hecho, y luego yo también, después de leer por supuesto, el libro, ¿no? Y pensarlo, pues, por ejemplo, ¿no? Esas escaleras imperiales, ¿no? Por ejemplo, por las que descendían, ¿no? Los reyes y tal, ¿no? Y todo el mundo les recibía abajo y todos, ¡oh!, ¿no? O, por ejemplo, las escaleras que todos podemos tener en casa, estas plegables que nos ayudan a subir, en realidad. No bajamos de ningún sitio, sino que las necesitamos para poder alcanzar algo, ¿no? Yo creo que estas reflexiones son, o sea, de lo cotidiano, en realidad, son muy importantes también. Las escaleras, tú haces referencia, y es uno de los textos que cierra el libro en realidad, el uso de la escalera de mano. O sea, y se acompaña de dos imágenes, bueno, las dos bastante conocidas. Una ha sido empleada en una de las bienales últimas de Venecia y es la que emplea María Reiche para descubrir, ahí las tenéis las dos. Las que usa María Reiche para descubrir las líneas de Nazca, ¿no? O sea, estas líneas que hay en Perú, que hay unos dibujos asombrosos en el suelo y que solo eres capaz de ver, pues eso, o cuando aparece Google y la imagen aérea, ¿no? Por así decirlo, o esta señora que esquiva con una escalera en mano intentando ver esas líneas, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente que se sube a las escaleras en sitios inesperados? La otra imagen es la de abajo, que es la de Billy Wilder rodando El espíritu de San Luis, que es todo el equipo alrededor. Es una foto hecha por Charles Innes, pero lo fantástico es que está en mitad de ningún sitio, pero viendo un poquito más lejos que los demás, ¿no? O sea, cuando alguien se sube a una escalera hay que tener cuidado con él. Y de estas, en sitios inesperados, cuando se está subiendo a una escalera para intentar ver más lejos, esos personajes hay que tenerlos vigilados porque en general se empeñan misteriosamente que los demás bajemos, que subamos a ver lo que están viendo ellos, Que subamos. Y por otro lado se empeñan en que veamos de manera distinta. Estos son los personajes que a mí me interesan, pero que hay que tener cuidado con ellos porque son muy pesados y te pueden arrastrar a ver cosas que uno no quiere ver porque cansan. En fin. Claro, desde luego. No, pero antes de llegar a ese texto, Santi, hay otro que a mí también me gusta mucho, ¿no? Y que antes de leerlo y de entrar a él, yo luego también haciendo un repaso así mental, las escaleras que sirven no solo para subir y bajar, sino que tienen otras utilidades, hablando luego contigo, ¿no? En este caso, vamos a hablar de lo que hay debajo de las escaleras, pero hay escaleras, por ejemplo, el otro día
no sé si has podido ir, pero la expo de Prouvé, que hay en el CaixaForum, hay un vídeo final, al final, que es curiosísimo, que en su estudio los propios escalones de la escalera que él tiene detrás es el planero, o sea, es donde él guarda los croquis y los planos, es maravilloso, o las escaleras que son bibliotecas o librerías que ayudan a subir. Bueno, ¿esto qué es, Santiago? Pues porque las escaleras tienen, fíjate, o sea, lo voy a enseñar aquí. Dale. Ahí tenéis a Harry Potter. O sea, Harry Potter vive en el peor sitio de la casa, o sea, vive en el peor sitio de la casa porque es que es como el chiscón de la escalera. O sea, Sí. San Alejo, que hace como de Harry Potter, San Alejo también vive debajo de una escalera. O sea, y es el sitio más roñoso de la casa. O sea, si alguien tiene una casa con escalera, en el chiscón en realidad se guardan, pues, lo que nadie quiere. Todo. O, bueno, en América se utiliza para bajar al sótano. Es el chiscón de la escalera, en realidad es un chiscón desplazado al sótano, pero es el sitio donde crece, bueno, donde se han salvado los ficus, en realidad, o sea, como especie. Yo creo que es el único sitio que ha permitido. Yo creo que el ficus es una planta que estaría extinta si no fuera porque hay... Por las escaleras. Sí, efectivamente, porque hay chiscones de escalera, o sea, que es donde se coloca esta planta tan poco agradecida, en realidad. Vamos a leer vamos a leer el de lo indigno de vivir bajo una escalera. Tiene moraleja, es lo bueno, ¿no? San Alejo y Harry Potter comparten un espacio indigno como símbolo de su mala posición social, el roñoso espacio bajo la escalera. Ese lugar, que supuso un refugio básico para la supervivencia del santo del siglo V, del triunfante y joven mago y de muchas bicicletas y trastos sin uso, también ha sido el invernadero de una especie vegetal que de otro modo seguramente se habría extinguido. Aquí tenemos al ficus. El chiscón de la escalera es un espacio despreciable y despreciado, porque entre su línea oblicua y la horizontal del suelo no cabe un cuerpo en una posición que no suponga una tortura para la espalda. Al contrario de lo que sucede con las codiciadas buhardillas, ese espacio es, además, estrecho y no ha tenido nunca el estatus de habitación. Por eso, es un lugar de lo más denostado de la casa, junto a tendederos y otros no mejores como los que quedan bajo las sillas, mesas y camas y que no hacen más que acumular pelusas y polvo. Por eso mismo, el espacio bajo la escalera ha dado pie a construir escaleras que llevan a oscuros sótanos o a ser, sin más, un espacio de trastero, por mucho que las revistas de decoración hayan intentado hacer maravillosas estanterías, armarios y hasta rellenarlos de secretos e ingeniosos cajones. Reclamar esos espacios como lugares de ensoñación simbólica es inocente. Sin embargo, juegan un papel en la casa, en la infancia y en el crecimiento de las personas. Esos espacios son oscuros también a nivel simbólico. Y toda casa debe tener espacios oscuros para poder sentir los luminosos de un modo diferente. Qué bonito. Bueno. es muy bonita, aparte de porque yo soy también súper fan de Harry Potter, ya que lo estamos contando todo, pues lo contamos todo. Yo de San Alejo. Pero tú de San Alejo, ¿no? Pues sí, además es que es curioso, ¿no? Ese espacio incluso hasta para ahora, no sé si te has fijado, hay muchas escaleras que debajo de las escaleras lo que han hecho ha sido una especie de jardín del que brotan, claro, todo lo que pueda brotar ahí abajo, que mucho tampoco puede ser, ¿no? Sí, todo plantas relacionadas con esos nombres tan bonitos del policloruro de vinilo, Exacto. O sea, que es todo, bueno, falso, con piedrecitas blancas, con esas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, es curioso, ¿no? Es curioso cómo de repente parece que hay que adornar, ¿no? O que todo tiene que ser bonito. Oye, igual es que necesitamos todos tener un chiscón para guardar lo que no queremos que se vea fuera y en otros espacios de la casa, ¿no? El espacio, el cuartito basura, por así decirlo, ¿no? Tenemos que tener un cuartito basura. En nuestra casa estamos obligados a tener cuartos malos para tener los buenos. No solo en el sentido metafórico, sino en el sentido real. O sea, en esta cosa también bachelariana de que necesitamos buhardillas incluso en nuestros pisos, ¿no? Buhardillas donde tener sueños, ¿no? Pero bueno. Exacto. Bueno, María, yo creo que está suficientemente contado. ¿Cómo lo ves? Sí, yo quiero leer el último para cerrar el de ver más lejos y ahí ya dejamos de leer porque yo me tiraría aquí otras 3 horas contigo leyendo el libro entero porque me lo releo y lo vuelvo a releer y me encanta. Pero
esto hay que dejarlo también un poquito de misterio para que puedan comprar el libro, ¿no? Y lo tengan completo, ¿no? ¿Qué te Me parece? parece ¿Leemos fenomenal. de más lejos? ¿Lo quieres leer tú? No, bueno, vale, yo lo leo No, yo. a mí no, Yo no. encantada, a mí me encanta. Venga, dale. ¿Quieres que lo lea Dale, yo? me hace Venga, ilusión. va. Venga, va. Dice, el uso de una escalera de mano es en un lugar donde no hay que cambiar una bombilla, hacer un trabajo de bricolaje casero o adecentar una habitación con pintura es algo tan anómalo como llamativo, salvo para la inutilidad de otear el horizonte, que era justo lo que comentábamos, lo que comentabas antes de las dos fotografías. Antes de la aparición del ojo que todo lo ve de los satélites militares y de Internet, la escalera de mano ya fue empleada como instrumento de arqueología. María Reiche, con una escalera de aluminio en ristre, investigó en las pampas peruanas las líneas de Nazca. Como estas familias en las cabalgatas de los Reyes Magos, elevarse para ver exige algo de fe, pero no en los Reyes Magos, sino en ver mejor. Ascender un poco ofrece una perspectiva diferente de las cosas. Y de esto se trata con las escaleras, de buscar la perspectiva diferente. Porque sin cambiar el lugar desde donde se mira, sin cambios de mirada, no hay cambios de otro orden. El resto permanece mirando, pero solo el que ve ligeramente más lejos puede cambiar el punto de vista de los demás. Así pues, hay que insistir en el esfuerzo de llevar la dichosa escalera a cuestas, aunque sea idealmente. Como hizo el autor de esta otra imagen, Charles Eames, consciente de que alguien sobre ese tipo de podio, aún en el desierto, era símbolo suficiente de una búsqueda de cosas elevadas. Hay que tener mucho cuidado con esa gente que se sube en una escalera para ver lejos y que incluso construyen escaleras para ver lejos, porque bajan de allí empeñados en hacernos ver también a los demás más lejos de nuestra propia comodidad. Y que sepas, Santiago, que esto es lo que haces tú con este libro de todas las escaleras del mundo. Te lo Tú has agradezco. subido la No escalera aviso nada. y nos cuentas, sí, déjame decírtelo porque es así. Tú has visto más lejos y nos estás invitando a todos a ver más lejos. Y de verdad, a todos y a todos los que estáis ahí detrás, por favor, por favor, subid a estas escaleras, subidos a ellas y dejad que Santiago os proponga todas estas cosas y os inspire, porque para mí es que siempre es un lujo leerte y bueno, y hablar contigo, por supuesto, Santiago, pero También, creo de verdad, de corazón, que es un libro que hay que tener y del que hay que hablar, de verdad. Bueno, te lo agradezco muchísimo. O sea, no sé si alguien de los que estáis en la sala os apetece comentar alguna cosa, porque para mí para mí será un placer estar rodeado. Vamos, estoy viendo muchísimos amigos, o sea que Sí, aquí hay un montón de gente que, por favor, que si queréis preguntar cualquier cosa o... Mira, aprovecho, Santi, que nos quedan ahí unos minutitos. Para ti, ¿cuál es la escalera que más te ha impresionado? No necesariamente por nada concreto ni de su arquitectura, sino una escalera que te haya impactado en la vida, ¿no? es que esto es como elegir. Es muy difícil, ¿sabes? No, pero es que es como elegir una obra de arquitectura o estas cosas. Hay escaleras que te sorprenden porque las has visto muchas veces y de repente te las encuentras cara a cara y dices, ahí va. Es como... Y la pruebas muy consciente, ¿no? O sea, sí. La de Wells, la de la Catedral de Wells fue una sorpresa, ¿no? O sea, Pero seguramente las escaleras más impactantes son esas que de repente te colocan en un espacio inesperado. O sea, no tanto que reclaman la atención sobre sí mismas, sino que de repente, a pesar de su invisibilidad, te das cuenta de su importancia una vez que llegas al momento emocionante de la arquitectura. Yo creo que ese es el punto de las escaleras, ¿no? Cuando sirven de acompañamiento, no reclamando tanto atención. Pues claro, cuando uno va a Florencia, pues se encuentra con las de Miguel Ángel, uno como de repente tienes que como apartarte, ¿no? Casi te echa del espacio, o sea, te viene muy encima, ¿no? Pero cada una va teniendo sus cualidades o las escaleras pueden idiotizar al que sube por ellas. O sea, muchas veces cuando estás subiendo por una mal diseñada te das cuenta enseguida que te fuerza a bajar siempre con el mismo pie. Y en esos sentidos sí te das cuenta de ellas. O sea, las mejores son las invisibles. O cuando reclaman ligeramente la atención a través de la temperatura del pasamanos. O cosas muy sutiles que las ves porque quieres verlas, no tanto porque estén como
como evidenciadas, ¿no? Sí, como el alumno que está todo el rato con la mano levantada, ¿no? Pues las escaleras, así como con mucho afán de protagonismo, o los actores que sobreactúan, yo creo que al final eso es muy, muy fácil de verlo en las escaleras también. Yo prefiero el buen secundario, ¿no? Las que no se ven, sí, ¿no? el Pepe es verde de las escaleras, yo me quedo con ese. Pues sí, mira, yo por ejemplo ahora me estaba acordando cuál han sido, yo me acuerdo de casi todas en las que me he caído y me pega un porrazo bien, o sea, si te lo digo. Por ejemplo, eso ya sé que es súper prosaico, pero las de la pasarela del CEU, que yo en primer año de carrera, a las 2:30, todo el mundo ahí fuera, me caí desde el primer escalón hasta el último y me hice un esguince que todavía hoy me acompaña. Mira, también. O sea, fíjate si tengo esas escaleras. Mira, acaba de aparecer un comentario que dice que yo recuerdo perfectamente la primera que caí rodando por las escaleras del colegio, o sea, de mes de estudio. Las escaleras son unas asesinas. Son unas asesinas. Totalmente. O sea, todo el mundo nos vamos a caer por unas escaleras, está estudiado. John Templar ha hecho un estudio sobre esto. Sí. También está en el libro, Fabio Sili también nos dice, espera, a ver, que no sé por qué no me deja de leer. Y sin ir más lejos, las subidas y bajadas de las escaleras de la universidad, mientras se está en la carrera, que según el día de estado de ánimo, se han ido subiendo y bajando, ¿no? Claro, es que claro, influyen tanto, ¿no? Y hay algún día que te da una rabia tener que subir la escalera, pero una rabia que dices, es que no quiero subir la escalera. Y hay otras que subes deprisa porque llegas tarde a clase, hay otras que las bajas corriendo porque te están esperando, no sé, son maravillosas, ¿no? Transitarlas desde ese punto de vista. Las escaleras. Pero desde luego... No, tiene un componente psicológico asociado a nuestro estado de ánimo brutal, vamos, brutal. Y los primeros, el trompazo de las escaleras, o sea, a mí hay una cosa que siempre me ha dejado fascinado y es que se caen más los solteros que los casados en las escaleras. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. A ver, ¿por qué exactamente? Yo tengo una teoría, pero está en el libro también. Está en el libro. Pues Santi, de verdad, es un placer. Estamos ya en los últimos 5 minutos. Corred si queréis comentar algo o decirle algo a Santi, porque también he leído que Mara Sánchez Llorens nos decía algo, pero se me ha subido para arriba. A ver, dice, gracias Santi por el libro, amo las escaleras y como os imagináis, la de Lina, las de Lina en concreto, que son un cambio en tu vida, ¿no? O sea que pues claro. A ver, nos dice también Matrix, a mí casi me asesina la escalera de la Exxon por subir admiradora, lo cual ya tiene delito. Y era soltera. Dice, la Evia dice las escaleras de Julio Cortázar. Pues por supuesto, aquí de verdad que es que yo creo que son elementos que nos acompañan silentes y a veces no tanto, y claro, como son tan silentes no las ves venir y acabas pues a veces descalabrado y a veces pues feliz, ¿no? De haber llegado arriba o abajo, ¿no? ¿Santi? Pues sí, afortunadamente no las culpamos a ellas y nos culpamos a nosotros. O sea, es curioso que no decimos que torpe he estado, pero nunca las escaleras seguramente cuando nos damos la vuelta después del tortazo se parten de risa de nuestro tortazo. Pero mientras permanecen así como yo no he sido, has sido tú, con esta cosa de la autoculpabilidad que de haber hecho el cafre subiendo, bajando por ellas, en fin, es un mundo. María, muchas gracias. Oye, Santi, gracias a ti, de verdad. Ha sido una maravilla. Como siempre os digo a todos y a todas, por favor, id a las librerías, ayudadlas, porque ha sido 2 años muy complicados, muy complejos. Ahí está el libro de Santiago, Todas las escaleras del mundo. También, por supuesto, ya sabéis que es disponible en nuestra web. Estaremos encantados de atenderos, pero leed porque es maravilloso. Por ahí nos dice, ves, mira, Miguel Ángel Díaz Camacho te dice enhorabuena, bueno, mandan un montón de likes por aquí. Se nos va acabando el tiempo. Santiago, te mando un abrazo. Mira, Enrique Jerez, muchas gracias. Santiago y María, ¿habrá que comprarlo? Pues claro que sí. Gracias a todos. Santi, gracias. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para todos, para ti también, María. Gracias. Esto se me corta. Un besito muy, muy fuerte. Y nada, seguimos subiendo y bajando y haciendo piernas, ¿vale, Santi? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Un beso fuerte. Un besito a todos. Adiós. Chao. Adiós.